Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Y aunque cualquier cristiano, creo yo, diría, no, eso es herejía, eso no es el evangelio, sin duda, como decías tú, no es muy fácil decir, no, eso no es, o eso sí es, pero a la hora de practicarlo, estas ideas permanecen porque luego dice alguien, no, ese no es cristiano porque anda acá, o ese no es cristiano porque hizo esto, o ese no es cristiano porque yo lo vi el otro día hacer estas cosas, como si fuera por las obras. Sí, cayó de la gracia. He Ujú. escuchado mucho. Y esta frase de no abuses de la gracia, que no la entiendo para nada. Porque yo soy un abusón de la gracia, claro que lo soy. Mm, Dependo de la gracia de Dios. Eh, el- la enseñanza de la justificación, soy justificado por Dios, tiene mucho fundamento y creo que todos los cristianos la entendemos. El asunto está en cómo la categorizamos. Lo que decía, la responsabilidad cristiana también la entendemos. El problema es cómo la categorizamos. ¿A qué va esto? A que necesitamos entender que la justicia de Dios, la justificación de Dios es total, es totalizante, abarca todo. Si el ejemplo que pones, si el ticket, la entrada, el boleto de entrada, ya lo ganó Cristo y me lo da, y ahora me dice, consérvalo, eh, eso en términos concretos implicaría que lo voy a perder, porque mis mejores obras, insisto, mis mejores obras son como trapos de inmundicia. Mis mejores obras para mantener el ticket en mis manos son como trapos de inmundicia. Eh, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien ni no peque. No hay quien no mienta, porque quien diga que no mienta o que no peca hace mentiroso a Dios, porque todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Dijo Pablo, porque los pecadores yo el primero. Entonces, pareciera que mantener la justificación depende de mí, aparentemente, de mi esfuerzo. Eh, pero está escrito que lo voy a perder. Entonces también está escrito que lo puedo, que ese es el juego de palabras. También está escrito que lo puedo recuperar y luego lo voy a volver a perder y luego lo vuelvo a recuperar. Entonces la justificación es un volado. Eh, Alguna vez le comentaba yo a un joven, imagínate que te presentas delante de Dios, metafóricamente también en ese día del juicio, en ese día final, te presentas delante de Dios y Dios te dijera, dime por qué te tengo que dejar entrar a mi reino. Y tú le dijeras, pues Dios, mira, ve mi vestidura blanca, completamente blanca, intachable, no tiene arruga, no tiene mancha. Eh, Realmente me he esforzado, he hecho lo mejor. Aquí está mi vestidura. eh, Me he guardado. Por eso es que necesito que me dejes entrar. Le decía, ¿sabes qué pasaría? Y me dice, claro, pues Dios me diría, adelante, buen siervo fiel. Y yo le decía, no. En ese momento voltearía a su derecha y le diría a Jesucristo, quítate porque ya llegó Juanito, ya te la ganó. Él lo logró. Y eso no puede ser jamás, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender que el día que nos presentemos ante Dios, seremos juzgados como creyentes, en el juicio a los creyentes. Seremos juzgados por nuestras obras como creyentes. Seremos juzgados por nuestras obras. Pero el juicio de Dios que nos justificó fue el pacto sellado a través de Jesucristo. Esto podría inclusive llevarnos a la discusión de entonces lo que están diciendo es que la salvación no se pierde. No estamos hablando de situaciones meritocráticas, ni estamos estableciendo un principio que nos posicione, o personalmente no estoy defendiendo un punto que me posicione en torno a una u otra postura teológica protestante. Lo que yo estoy diciendo es qué es la justicia de Dios. Y en segundo término, qué es la obediencia de aquellos que han sido justificados. Y entender que lo segundo es consecuencia de lo primero. No van juntas, van separadas, pero la segunda es consecuencia de la primera.
Sí, que a veces, como decías tú, se confunden en esta idea que planteas ahorita de la semilla. Alguien podría decir, no, es que sí está bien plantar obediencia, porque es algo bueno. Y es que no estamos diciendo que yo creo que ahorita vivimos en un tiempo, bueno, es el que me ha tocado a mí vivir, no sé qué tanto haya prevalecido en otro tiempo, en el tiempo de los extremos. O sea, yo le platicaba a mi papá que las redes sociales el día de hoy aprovechan las discusiones y la controversia, pero esto ha hecho que la gente se tire mucho para un lado o para el otro, en la política, en críticas, en opiniones. Hoy en día la gente tiende a irse a los extremos. ¿Por qué? Y eso es manipulación, no necesariamente a propósito, pero termina siendo manipulación por parte de las redes sociales en el hecho de que a ti te gusta algo y te muestra más y más y más de lo mismo y te muestra gente un poquito más radical y un poquito más radical. Y el resultado es gente que se termina yendo para un lado o para el otro, pero bien para un lado o para el otro. Y entonces nosotros podemos decir, oye, es que la obediencia sí es buena y sí es buena, o sea, debemos tener obediencia, debemos ser obedientes por amor a Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros. Claro que sí, pero si sembramos solamente obediencia, vamos a terminar con un fruto que es las obras, es decir, voy a terminar yo haciendo cosas y pensando que mi obediencia es lo que me ha permitido estar en mi relación con Dios como estoy, en mi posición en la iglesia, en cualquier ministerio que tenga, cualquier cosa que Dios haya obrado, voy a pensar, claro, porque fui obediente, porque yo lo hice. Si yo no hubiera sido así como soy, si yo no hubiera hecho todas las cosas bien, y de pronto empezamos a escuchar esas frases y, ah, caray, no, no es cierto, espérate, es por lo que Dios hizo. Y la única razón por la que Dios hizo eso es porque tú ya eras contado dentro del reino de los cielos. ¿Y por qué estás contado dentro del reino de los cielos? Por lo que hizo Jesús. Entonces termina siendo de nuevo por la fe. Por eso es mejor plantar fe y que todo lo que haga sea en fe, diciendo, ok, Señor, yo hago esto en fe, no esperando que mis obras me den un resultado por las obras en sí, sino por la fe que yo estoy poniendo. Entonces, por eso a veces plantamos algo pequeño, y dice Jesús que algo tan pequeño podría ser algo tan grande, porque está plantado en fe, no en decir, esto que yo estoy haciendo es un gran acto de obediencia, por eso va a tener un gran resultado. No es por eso, es por fe. Así es que esa es la segunda parte del versículo de Martín Lutero, o el que estudia Martín Lutero escrito por Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios, ¿cómo se revela la justicia de Dios por fe y para fe? ¿Cuál es mi fe? ¿En qué está afincada mi fe? ¿Y por qué se revela por y para fe? Porque tiene que ser, el cristiano tiene que vivir por fe. Y cuando hablamos de tiene que vivir por fe, no me refiero también a este mensaje popularizado de hay que confiar en Dios y que Dios nos dé el día a día, claro, Dios proveerá. No, yo me refiero a vivir por fe, a la fe salvadora, a que Cristo murió por nosotros e hizo la obra completa. Ahí quisiera hacer un paréntesis pequeño que yo creo que la gente de nuevo confunde y mezcla la fe salvadora con la fe del día al día. Y quieren combinarlas y decir lo mismo. Y decir, yo tengo fe, y habrá gente que tiene fe de salvación, es decir, confían en Jesús y todo, y en su día a día no tienen nada de fe en que Dios obrará. Y habrá gente que dice tener fe en la obra de Jesús, pero en el día a día demuestran que tienen más fe en sus obras y en su desempeño para ser salvos que en la obra de Jesús, porque dicen, no es que yo tengo fe en que Jesús va a hacer esto y va a hacer esto y va a hacer esto. Y en tu salvación dice, no, es que yo tengo que cuidarla, yo tengo que mantenerla y yo tengo que trabajarla. Y eso es curioso, pero hay que tener en cuenta que una es la fe salvadora y otra es la fe para ese tipo de cosas, ¿no? De decir, Dios va a obrar, Dios va a obrar un milagro. Pero aquí la que se habla es de la salvadora. Así es la fe justificante, la fe que activa la justicia de Dios o que se revela en la justicia de Dios, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo interesante, que todos los protestantes lo entendemos. Somos salvos por fe, todos lo entendemos. Cristo murió por nosotros e hizo una obra total. Ahora que estamos en días de haber celebrado la Semana Santa, los que fuimos o fueron a un culto de 7 palabras, año tras año, o las veces que hayamos ido al culto,
la palabra consumado es, y todos decimos amén, la obra consumada de Cristo en la cruz fue total, o sea, no fue al 99.9%, fue la obra completa. Y eso lo entendemos y lo creemos. Eh, Tenemos que obedecer, eso también lo entendemos, claro, y es imperativo, claro, imperativo en todo el sentido categórico, hay que obedecer. Hay que cuidar la salvación, claro que hay que cuidarla. Que podemos ser reprobados, la Biblia dice, entonces podemos ser reprobados y lo que signifique reprobados. Aquí no entraremos en términos hermenéuticos de hasta dónde llega, pero que podemos ser reprobados siendo heraldos, claro. No tantas veces nos habrán dicho en la vida común, oye, pero que no eres cristiano, tacha, ¿no? O sea, Y eso que eres cristiano. entonces, habiendo de ser heraldo, tacha, ¿no? Ya fui reprobado, claro, habiendo una nube de testigos. Entonces, claro que tenemos que tener todo este cuidado y este empeño, insisto, pero una cosa es primero y luego la que sigue. Dice en ese sentido el Evangelio, dice, eh, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera de Pedro 3:8, claro. Entonces, vuelvo a lo mismo, necesitamos aplicar el principio de justicia de Dios. ¿Por qué los ojos del Señor están sobre mí, que soy justo? ¿Y por qué sus oídos están atentos a mi oración? ¿Porque soy justo? Pues bien sencillo, porque el justo por los justos, dice el mismo Pedro, ¿no? El justo que murió por nosotros, ¿no? El justo que nos justifica. Entonces, ¿por qué soy justo? Porque Jesucristo es justo. ¿Por qué soy justificado? Por la fe. ¿Y por qué tengo paz para con Dios? Porque el justo me nombró justo. Sí, que aquí esta ilustración que siempre me gusta cuando se habla del Evangelio, ¿no? De decir, Cristo vivió ya la vida que yo debía vivir y aceptarlo. O sea, cuando leemos el justo por la fe vivirá, en vez de imaginarnos luego, sí, claro, cuando veo a un enfermo voy a orar por él y cuando no tenga dinero voy a confiar en que Dios me va a proveer. Antes de todo eso, que son cosas buenas, o sea, de nuevo, no estamos diciendo no lo haga, eso no debe ser. No, no, pero antes de todo eso, qué bello sería y que yo creo que eso es lo que lleva un corazón de agradecimiento y que a veces nos hace llorar en donde estemos, decir gracias Señor, porque yo no podría hacer esto de ninguna manera. Que día a día, cuando voy y yo sé que fallo y fallo de pecar en algo, vivir en la fe, decir gracias Señor, porque yo sé que me perdonaste y tú desde el día que me salvaste, ya habías pagado por este pecado que iba a ser yo. Eso lleva a lo que decíamos al principio, ¿no? Gente que dice, no, es que luego si les decimos eso van a andar viviendo como quieren. Pero yo creo que eso, si lo entendemos realmente bien, nos lleva a decir, gracias Señor, voy a tratar de enmendarlo, no porque me salve enmendarlo, no porque el cambiar me vaya a salvar, sino porque tú ya me salvaste. Y por eso puedo levantarme, caminar hacia adelante y volver a intentarlo, ya sea con la familia, con los amigos, con desconocidos. Ese es el vivir por fe. Claro, se llama seguridad en Cristo. Mi seguridad tiene que estar fundada en Cristo. Falle o no falle, mi seguridad tiene que estar fundamentada en Cristo. Tengo que estar seguro en Cristo. Si soy tan cabezón para presentarme un día ante Dios y decirle, Señor, cumplí, déjame pasar. Yo sé que en su amor me dirá, hijo, no va por ahí la cosa. Entras por gracia, entras porque Cristo murió por ti, entras porque tu precio fue pagado. Entra, pásale, ¿no? Eh, por gracia. Esto sigue siendo bastante complicado porque, insisto, ahora quien diga, esa es la licencia para pecar. Se llama seguridad en Cristo, se llama entender que yo he sido justificado porque Cristo murió por mí. Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Murió una vez por mis pecados, el justo por los injustos, y no puede haber nadie que se presente delante de Dios diciendo, yo soy justo porque tú me pediste que fuera santo y me santifiqué todos los días alejándome del mundo. No, ese es el deber y lo tenemos que hacer. Nos salga o no, lo tenemos que hacer, en el entendido de que no nos va a salir, lo tenemos
que hacer. Por eso hablábamos de la ley el capítulo anterior. Pero tengo que presentarme delante de Dios, entendiendo que el justo murió por mí para llevarme a Dios. Y el día que yo llegue a Dios en la trascendencia, en la gloria, en la vida eterna, yo tengo que entender que ese día es posible, el día de hoy es posible, porque Cristo murió por mí. Dice Juan 3:17. Muchos consideran que el ombligo de la Biblia, el centro donde gira la Biblia, es Juan 3:16. Y Juan 3:17 dice, porque el que no cree ya ha sido condenado. 3:17 y 3:18. Porque el que no cree ya ha sido condenado. El que cree ya, ya está, o sea, ese momento ya llegó. Y el que no cree, ese momento también ya llegó, ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cuándo me llevó Cristo delante de Dios? Ya, desde que murió, desde que reconocí, desde que Él me limpió, desde que Él me concedió ser justo por su propia justicia. En ese momento ya me llevó a Dios, yo ya estoy ahí, yo tengo que tener la seguridad de que yo ya estoy ahí. No es una licencia para portarse mal y para hacer el mal y para pecar deliberadamente. Es la seguridad de que yo ya estoy ahí y que a partir de esto yo tengo la entera libertad de acercarme confiadamente al trono de su gracia. No tengo la libertad de acercarme confiadamente a traerle y convencerlo de que valió la pena que muriera por mí. No, eso no es gracia. Tengo la libertad de acercarme confiadamente al trono de su gracia. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no habrá ser humano, por muy perfecto, muy santo, muy apartado, muy lo que me quiera decir, que pueda justificarse a sí mismo y pueda decir, yo me acerco confiado en lo que tú me pediste que hiciera. No, todos necesitamos acercarnos confiadamente, entendiendo que la gracia la necesitamos cada segundo de nuestra vida. Aquí creo que alguien podría, conocedor de la Biblia, aunque sea un poco, sacar algún versículo y decir, no, no es cierto lo que ustedes dicen, porque la Biblia llega a llamar a gente justa, o sea, que lo describe como justo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tenemos en el Nuevo Testamento, sobre todo en Lucas 2:25, tenemos a Simeón, que se le dice este hombre justo y piadoso. También a José se le llega a decir que era un hombre justo. Y varias veces y a varias personas se le llega a llamar. En Marcos 6:20 a Juan se le llama un varón justo y santo. Y aquí, ¿a qué se refiere? Aquí tendríamos que tener en cuenta que cuando se usa esta palabra de que es justo, para empezar no se usa en el mismo nivel de la justicia que hablamos, pero además son justos en el sentido frente a Dios, porque ellos eran obedientes a Dios. O sea, es decir, se da a entender que ellos creían y sabían que no es que eran justos ellos, sino que Dios era justo y ellos obedecían a lo que estaba dicho de Dios. O sea, era gente obediente de Dios hasta lo que se conocía y se entendía. Por eso eran hombres que pecaban, pero sabían qué hacer, qué había dicho Dios, qué hacer con el pecado, cómo lidiar con el pecado, que era hasta ese momento ir a presentar el sacrificio, pedirle perdón a Dios, tomar y darle el peso al pecado que se había. Básicamente creyentes como lo seríamos nosotros, pero sin el conocimiento del que habla la Biblia, que sería revelado por completo. Entonces no podríamos usar esos versículos, esas veces que a alguien se le llama justo para decir, oye, pero es que si había gente justa desde antes y ya había gente que decía a Dios que era justa. No está ni en el mismo nivel ni se refiere a lo mismo. Eran justos como nosotros somos justos. Yo te preguntaría, Dante, ¿tú eres justo? Sí, Sí, ¿verdad? Pero porque tú eres justo tú o porque se te ha dado una justicia impartida por Dios. claro. Es la de Dios. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces quizá uno querría no que se dijera eso, pero de uno. Y la humildad de la que hablas, el humillarnos ante Dios y decir, Señor, yo no soy digno de que me llames justo. Y Dios diga, no, no lo eres, pero por lo que ha hecho Cristo, te puedo llamar justo. Y eso es algo que deberíamos de nuevo agradecer a Dios, a Cristo y llevarnos a un querer obedecerles de nuevo, no para que me salve y me mantenga salvo, sino por amor y obediencia a aquel que nos salvó y nos llamó. Así es. ¿Esto a qué nos lleva en lo práctico? Alguien diría, esta es una discusión innecesaria, ¿no? Total, diga
que lo que intenta decirme es que la salvación se pierde o que la salvación no se pierde. Esto va mucho más allá, porque esto tiene que tener fines prácticos. Eh, lo práctico no es, la salvación no se pierde, entonces ya la armé y hago lo que quiera. No, eso ni siquiera ni es bíblico, ni está dentro de los límites que Dios nos ha establecido, ni habla de la vida del Espíritu en nosotros, ni habla de un cristiano que quiere crecer y madurar y buscar a Dios y enamorarse cada vez más de Dios y conocer cada vez más a Dios. No, no, no. Pero tampoco su extremo, ¿no? Si se pierde, entonces eso tampoco es bíblico. O sea, ninguna de las dos es bíblica. ¿Qué es lo bíblico? Lo que, insisto, la seguridad en por qué somos justificados y en qué radica la justicia de Dios. Lo segundo, el deber cristiano. La Biblia está llena de preceptos que tenemos que esforzarnos para cumplirlos. En el entendido que esto no me va a acercar ni alejar, esto me va a ayudar a madurar, a crecer, a entender, a conocer y a tener una vida más plena aquí en la tierra, una vida más plena en Dios. Eh, pero en lo práctico, ¿esto a qué nos lleva más allá de la discusión de si son posturas o no, o de entender o no entender qué es la justicia de Dios? Esto en lo práctico nos lleva a buscar la plenitud en la vida cristiana. ¿Por qué hay tanta gente que se va de la iglesia? ¿Por qué hay tanta gente que se daña o que es dañada por la iglesia? ¿Por qué hay tanta gente que tiene heridas hechas por la iglesia? ¿Por qué hay tanta gente que dice, no, es que yo no puedo con esto? O sea, la iglesia, el cristianismo no es para mí. ¿Por qué hay tanta gente, decíamos el capítulo anterior, que es catalogada, que es criticada, que es enjuiciada, que es cortada de la congregación? Precisamente por no entender la seguridad en Cristo, no entender quiénes somos, no entender cuál es la identidad que Dios, que Cristo le ha dado como persona y el valor que debe tener como persona. Entonces, ¿de qué me sirve en lo práctico de saber qué abogado tengo para con el Padre? De saber que no va a haber absolutamente nada que yo pueda hacer para agradarlo, nada. Esto suena fuerte, no va a haber. Y esto lo tienen que entender la gente que es extremadamente religiosa, la gente que es extremadamente legalista, pero también la gente que es libertina, si le pudiéramos llamar de esa forma. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer para agradar a Dios. El único que lo agradó en su momento en ese sentido fue Cristo, en el cual dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y el que pudo decir, consumado es, Señor, he hecho, Dios Padre, he hecho como tú has pedido. Eh, Esto lo tiene que entender, lo tenemos que entender todos. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer en mi vida para agradar a Dios. Pero mi vida tiene que ser llevada a cabo, mi vida tiene que ser vivida para yo agradar a Dios en todo lo que hago. Eso pareciera también bastante contradictorio, tiene que ver con la vida cristiana, pero en lo práctico nos tiene que llevar a confiar en Dios, a acercarnos todos los días a Dios, a buscar a Dios, a encontrar refugio en Jesucristo, a encontrar fuerza en Jesucristo, a encontrar motivación en que Cristo está de nuestro lado, en que Cristo está a nuestro favor, en que Cristo quiere lo mejor para nosotros, en que Cristo está atento a nuestra oración, en que Cristo está atento a lo que le pidamos, en que Cristo está atento a nuestras necesidades, en que tenemos un amigo que nos ha reconciliado con Dios, que es Cristo, en que en ese sentido Dios no es ajeno a nosotros y que no hay nada como creyente que me pueda alejar del amor de Dios. Bien importante. En lo práctico, en lo cotidiano, en lo concreto, la iglesia como organización ha alejado a mucha gente del camino. La Biblia dice, nada nos alejará del amor de Dios, pero pareciera ser que nos estamos especializando en alejar a la gente del camino. Y creo que nosotros como iglesia tenemos que ser este vehículo para que nosotros mismos, primeramente los judíos y después los griegos, primero los de casa, podamos entender que qué es la justicia, por qué Cristo me justifica y en ese entendido venir confiadamente, confiar plenamente en que Cristo está a mi favor y que no son las cargas eclesiásticas que yo pueda tener las que me alejen, sino que tengo que venir confiadamente a depositar toda mi ansiedad, todas mis cargas delante de Dios, delante de Jesucristo, y que es Jesucristo con sus brazos abiertos todos los días, esperándome. No hay justo ni aun uno. No hay
quien no haga el bien y no peque. No hay quien no mienta o quien no peque, porque entonces hacemos mentiroso a Dios. Sí, aquí ahorita que decías eso me venía a la mente cuando Jesús dice, ¿no? Vengan a mí los que estén cargados y cansados. Y pareciera que a veces con lo que comentas de la iglesia, podemos decirles ese versículo y Jesús sin duda los recibe con amor y quita sus cargas y luego nosotros les ponemos otras a ellos y no deberíamos ser así. Yo creo que hay mucha libertad, paz, tranquilidad en saber que Dios nos ama y nos justifica por lo que hizo Jesús. Entonces yo puedo llegar con las manos vacías, aunque tenga 1000 obras buenas, aunque tenga 1000 obras malas, aunque tenga mucho dinero, aunque sea pobre, aunque tenga una familia hermosa, un padre y una madre que me aman, que me han cuidado siempre, aunque sea huérfano, puedo llegar como sea, con manos vacías, y Dios no me va a decir ¿dónde están tus obras? Me va a decir, ven. Y como el padre que recibe al hijo pródigo, llega y lo abraza y lo recibe y no le pone cargas, no le dice ahora sí te vas a poner a trabajar. Le dice, ven, vamos a festejar que ya estás aquí, que estás, no que andas haciendo otras cosas, no que vas a empezar otras cosas, vamos a celebrar que ya estás aquí. Y quizá haya gente que necesite escuchar eso, que la mejor manera de llegar a Dios, a Jesús, de presentarnos en oración ahorita mismo, sin importar la hora del día, sin importar qué día sea, sin importar en qué situación estén, que puedan llegar con manos vacías para poder aferrarse a la cruz. Porque si llegan con las manos llenas, no se van a poder aferrar a la cruz de Cristo, que es lo que cuando sentimos que podemos decir, Señor, he hecho grandes cosas, Señor, he sido obediente, Señor, he hecho tantas cosas para tu gloria, y sintamos esa tentación de decir, no, si yo hago grandes cosas para Dios y Dios por eso me debe amar más o me debe ver diferente, que podamos aferrarnos a la cruz con las dos manos y decir, no hay nada que yo pueda hacer para que me ames más, ni nada que pueda hacer para que me ames menos, que tú no me pones un brazo de frente para alejarme y decirme, límpiate y luego vienes. Para mí es muy, muy hermoso, diría yo, cómo Jesús trata a los leprosos en la Biblia, que cuando la gente no se quería acercar a ellos y no los quería tocar por su suciedad, por su enfermedad, lo que sea, Jesús va y los toca con manos limpias que iban a limpiarlos a ellos también. Y eso hace Dios con nosotros. No espera Dios que nos limpiemos para luego tocarnos. Dice, yo te toco y yo te limpio a ti. No te limpias tú a ti mismo. Entonces necesitamos recordarlo constantemente, que lo mejor que podemos hacer es llegar con manos vacías a Cristo y Él nos va a recibir así, sin nada que podamos entregarle. Así es, ya para cerrar, esta es una invitación a todos los que nos escuchan. Esta es una invitación para pelear la buena batalla, para guardar la fe. No es una invitación, y el Evangelio no es una invitación para ganar la buena batalla. Esa ya la ganó Cristo. Estamos llamados a pelear la buena batalla, no a ganarla. Esa ya la ganó Cristo completamente por nosotros y para nosotros, por fe y para fe. Estamos llamados, y esta es una invitación, a pelear la buena batalla. Pelee la buena batalla. Peléela, de pelea, de pelea, de pelea. Y si se cayó, levántese. Y si se volvió a caer, levántese. Y si lo tiraron 10 veces, levántese 11. Por eso yo no entiendo a qué se refieren con abusar de la gracia. La gente que vive libertinamente y no entiende el Evangelio no son creyentes. Esto es un mensaje a los creyentes. Si se cayó, levántese en el nombre de Cristo, porque Cristo lo está esperando, justo con el ejemplo tan hermoso que acabas de poner, con sus manos limpias para tocarnos y limpiarnos. ¿Cuántas? Las que sean necesarias. Levántese. Pelee la buena batalla, guarde la fe, porque eso es guardar la fe, caer y saber qué abogado tenemos con el Padre, y levantarnos, y levantarnos, y levantarnos, porque el que está junto a nosotros, el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, fue Cristo. Entonces Él no nos va a fallar, Él es fiel y verdadero. Entonces, pelee la buena batalla, peléela, dele pelea, no se deje caer, no se deje caído, no se deje vencer. En el nombre de Jesús, pelee la buena batalla con la fe suficiente de saber que Cristo ya la ganó por completo.
Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.